Hola amigos, esta noche comenzamos hablando de la increíble resistencia de los campesinos medievales. Los héroes cotidianos que, a pesar de todo, lograron sobrevivir algunas de las noches más frías y brutales de la historia. Desde trucos improvisados de aislamiento hasta estrategias de sueño comunitario, su historia es una de coraje, ingenio y determinación. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte, para unirte a nuestra pequeña comunidad. Y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver quién se une desde diferentes rincones del mundo. Ahora baja las luces y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Capítulo 1. Sobrevivir al invierno como campesino medieval. Cuando piensas en la vida medieval, tal vez imagines justas entre caballeros, grandes banquetes y ferias alegres. Pero para el campesino promedio, el invierno no se trataba de alegría, sino de cómo no morimos esta noche. No era solo una estación, era una prueba de resistencia que volvía cada año como un profesor cruel que no creía en segundas oportunidades. Imagina esto: vives en una diminuta choza hecha de barro y palos, con paredes tan delgadas que probablemente podrías oír estornudar a un pájaro desde afuera. Sin aislamiento, sin ventanas, a menos que cuentes un pequeño agujero cubierto con piel de animal. Y desde luego, sin guerras de termostato con tus hermanos. La temperatura interior de tu casa solía estar apenas un par de grados por encima de la temperatura exterior. Si afuera hacía frío glacial, adentro hacía ligeramente menos frío. Felicidades. Las noches eran lo peor. La oscuridad lo devoraba todo. El viento aullaba como un fantasma enfadado y el fuego del hogar chisporroteaba miserablemente, haciendo su mejor esfuerzo, pero en realidad solo calentando los dedos de los pies de quien estuviera más cerca. Si estabas al otro lado de la habitación, mala suerte. Era como acampar afuera, pero con peor comida. La ropa no ayudaba mucho tampoco. Los campesinos no tenían elegantes abrigos de piel ni mantas de plumas de ganso. Tenías un par de túnicas ásperas de lana, tal vez una capa que olía sospechosamente a cabra, y la esperanza de que al ponértelo todo te convirtieras en una especie de cebolla humana. Spoiler, no funcionaba muy bien, y olvídate de acurrucarte bajo edredones suaves. Las camas eran a menudo poco más que sacos llenos de heno o paja, tal vez con unos juncos viejos para dar variedad. Y de regalo, algunas pulgas para hacerte compañía. Lujo, tu nombre es vida campesina medieval. Pero el frío no solo era incómodo, era peligroso. Congelación, hipotermia y simplemente morir de frío eran riesgos constantes, especialmente para los niños pequeños y los ancianos. Cada mañana que despertabas y seguías respirando era considerado un pequeño milagro y honestamente digno de celebración. Tal vez con un nabo un poco menos congelado para desayunar. Así que sí, sobrevivir a un invierno medieval no se trataba de estar cómodo. Era cuestión de apretar los dientes, ponerte toda la ropa que tuvieras, acurrucarte con el ganado y rezar para no despertar con carámbanos colgando de las cejas. Y lo más sorprendente es que esto apenas era el comienzo. Capítulo 2. Casas hechas de viento y esperanza. Si crees que tu apartamento tiene corrientes de aire porque la ventana no cierra bien, los campesinos medievales querrían tener una palabra contigo. Sus casas no solo tenían corrientes de aire, eran básicamente túneles de viento muy entusiastas con techo. La mayoría de las viviendas campesinas estaban hechas con lo que los historiadores educadamente llaman construcción de wattle and daub. Traducción: palos entrecruzados como una canasta gigante, embadurnados con una encantadora mezcla de barro, paja y estiércol animal.
Sí, estiércol. No es que quisieran ser asquerosos. El estiércol era un aislante barato y pegajoso. Además, siempre había, digamos, suministro fresco. Pero esas paredes, por mucho que las embadurnaras con cariño, no resistían bien una tormenta de invierno. El viento frío encontraba cada grieta, cada hueco, y danzaba alegremente por la casa de una sola habitación, asegurándose de que nunca estuvieras demasiado cómodo. ¿Privacidad? Absolutamente no. ¿Calor? No realmente. ¿Formación de carácter? Definitivamente. Y luego estaban los techos. Los techos de paja podían verse pintorescos, claro, hasta que pasaban unos meses de lluvia o nieve. Entonces se combaban, goteaban y de vez en cuando dejaban entrar a la fauna local. Nada como disfrutar de tu cena con una ardilla cayendo desde el techo directamente sobre tu plato. ¿Ventanas? Si existían, eran ridículamente pequeñas y normalmente estaban cubiertas con piel de animal fina o contraventanas de madera. El vidrio era tan caro que incluso el señor feudal tal vez no podía permitirse más que un pequeño panel. Los campesinos se daban por satisfechos si el viento no arrancaba la piel de vaca de la pared durante una ventisca. Para empeorar las cosas, los suelos eran simplemente tierra compactada. Cuando llovía o nevaba mucho, el barro subía desde el suelo. Técnicamente podrías decir que tenían fuentes de agua interiores, aunque no es que las apreciaran. En invierno, cada paso dentro de tu propia casa podía sentirse como cruzar una ciénaga helada. Frío desde abajo, frío desde arriba, frío desde dentro. Un asalto tridimensional al calor corporal. Pero los campesinos medievales no eran del tipo que se quejaba. Tapaban las grietas con musgo, metían trapos viejos en las rendijas más grandes y se acurrucaban los unos con los otros. Aislamiento humano en su máxima expresión. Creatividad, terquedad y un poco de grasa de oveja frotada en las paredes eran muchas veces todo lo que se interponía entre ellos y convertirse en polos humanos. Porque si tu casa se estaba cayendo a pedazos y tu mejor defensa contra los elementos incluía barro y pelo de cabra, al menos podías reírte un poco de ello. Más o menos, si los dientes no te castañeaban demasiado. Capítulo 3. El enemigo que viene desde abajo. Como si el aire helado no fuera suficiente, los campesinos medievales también tenían que enfrentar a un enemigo silencioso que se alzaba desde el suelo congelado. Porque, seamos honestos, los suelos no eran realmente suelos. Eran solo parches ligeramente aplanados de tierra dentro de la vivienda. Si tenías suerte, alguien había tirado algo de paja o juncos secos para darte la ilusión de comodidad. Pero que no te engañen. Estabas durmiendo a un maldito suspiro de distancia de la tierra fría y dura. Y esa frialdad no se quedaba abajo. Se filtraba lentamente, como un fantasma maligno, subiendo por la paja, entrando en tus huesos y finalmente colándose hasta tu alma. Si se te caía algo al suelo en mitad de una noche invernal, felicidades. Ahora era parte del permafrost. Los campesinos medievales trataron de combatir esta batalla de varias formas. Una era colocar capas gruesas de paja en el suelo. Si podías permitírtelo, o más realísticamente, si podías robar suficiente de los campos del vecino sin que te atraparan, tal vez lograbas una barrera decente. Pero la paja se aplanaba rápido. Se llenaba de moho aún más rápido y añadía una banda sonora crujiente y deprimente a tus noches miserables. Algunas casas optaban por colocar juncos secos directamente sobre la tierra. Cada cierto tiempo tiraban nuevos encima, sin quitar los viejos. Con el tiempo, eso creaba un ecosistema fascinante. Plantas en descomposición, pulgas y quién sabe qué criaturas misteriosas que decidían mudarse. Básicamente una alfombra medieval. Si tu alfombra estuviera viva,
húmeda y oliera como perro mojado. ¿Y las camas? No ayudaban mucho. Para quienes tenían algunas solían ser marcos de madera con sí, más paja o heno. Nada de colchones mullidos. Solo capas punzantes, inestables y crujientes que hacían poco para bloquear el frío que subía del suelo. Darte vueltas en la cama no era un tema de comodidad. Era un baile desesperado y torpe para mantener la sangre fluyendo y evitar que un lado de tu cuerpo se congelara. La verdad es que los campesinos medievales no conquistaron el suelo helado. Simplemente aprendieron a vivir incómodamente por encima de él. Una buena noche de sueño no se medía en sueños placenteros ni suavidad. Se medía en si despertabas con todos los dedos de los pies aún adheridos. Y si lo lograbas, estabas por delante de la mayoría. Capítulo 4. El fuego, corazón del hogar. Si las casas medievales hubieran tenido un héroe durante el invierno, no habría sido el techo, ni las paredes, ni las capas de estiércol cuidadosamente aplicadas. El verdadero héroe era el hogar, ese fuego crepitante y testarudo que servía como la única defensa real contra el frío, la oscuridad y la tristeza general de la vida campesina. En el centro de casi cada vivienda campesina había un fuego simple, no una chimenea con repisa elegante, ni un conducto que enviara el humo hacia el cielo. No, lo que había era un hueco en el suelo o una pila de piedras, algunos troncos medio quemados y suficiente humo como para hacerte pensar que te estabas ahumando como jamón. Así es. La mayoría de las casas no tenía chimenea. El humo simplemente hacía lo que podía. Salía por pequeños agujeros en el techo, grietas en las paredes, o, si estaba perezoso esa noche, directamente a tus pulmones. No era ideal para respirar, tampoco para tu esperanza de vida. Pero por el lado bueno, fumigaba pulgas y otros huéspedes indeseados. ¿Quién necesita control de plagas cuando estás marinándote en humo las 24 horas del día? Pero el fuego no era solo calor. Era cocina, luz y a veces el equivalente medieval de una televisión. La gente se sentaba alrededor del hogar a contar historias, chismear o simplemente a mirar las llamas. Porque francamente, después del atardecer, no había mucho más que hacer. Mantener el fuego vivo no era una buena idea. Era una obligación. Dejar que el fuego se apagara por la noche era como poner un cartel para que el frío entre y te acabe. Además, reencenderlo en pleno invierno no era tan fácil como encender un mechero. Había que trabajar con pedernal, acero, yesca seca y más oraciones que en una misa. Todos en la familia tenían su deber: alimentar las llamas, vigilar las brasas, añadir turba, palos o, si eras afortunado, un pedazo precioso de leña seca. Era una batalla constante entre la perseverancia humana y un frío que solo quería verte muerto. El fuego no garantizaba la supervivencia, pero sin él, la supervivencia era directamente imposible. Era un fuego humeante, débil, a menudo decepcionante, pero en un invierno medieval era el corazón palpitante de la esperanza. Capítulo 5. Que no se apague el fuego. Si había algo que los campesinos medievales temían más que quedarse sin cerveza, era que el fuego se apagara durante la noche. Sin ese resplandor cálido y titilante, el frío se colaba más rápido que un recaudador de impuestos después de la cosecha. Y en lo más crudo del invierno, volver a encender un fuego desde cero no solo era molesto. Podía ser letal. No existían cerillas. Olvídate de encendedores. Reavivar un fuego significaba golpear pedernal contra acero, rezar por una chispa y luego abrazar esa chispa como si fuera tu primogénito, alimentándola con la poca yesca seca que aún no hubieras usado días antes. ¿Y todo esto? En plena oscuridad, medio dormido, con los dedos congelados. Y si querías un extra de motivación,
con un lobo aullando a lo lejos. Así que los campesinos se volvieron astutos. Aprendieron a bancar el fuego, o lo que es lo mismo, enterrarlo cuidadosamente bajo un manto de ceniza justo antes de dormir. La ceniza actuaba como una manta, aislando las brasas y manteniéndolas vivas, aunque apenas. Si lo hacías bien, al amanecer podías ir hasta el hogar, remover un poco la ceniza, añadir leña, y voilà, fuego sin congelarte los dedos ni perder una hora de tu vida. ¿Lo hacías mal? Bueno, entonces la mañana era mucho más fría, y tú mucho más gruñón. El bancar el fuego era un arte familiar, transmitido de generación en generación como una receta secreta. Algunos decían que solo servía usar ceniza bien seca. Otros juraban que un poco de humedad era la clave. Unos lo compactaban bien. Otros dejaban que respirara. Podías desatar una discusión medieval entera solo sugiriendo una mejor técnica para guardar las brasas. Era el equivalente antiguo a debatir sobre la mejor forma de hacer una barbacoa, solo que con más posibilidades de morir congelado. Y aún así, a veces ni siquiera eso bastaba. Una ráfaga de viento, colándose por alguna grieta, podía apagarlo. O una oveja torpe podía tropezar con el hogar. Sí, pasaba. Por eso algunas familias hacían turnos nocturnos para revisar las brasas. Básicamente el equivalente medieval de caminar dormido hasta el termostato. En el fondo, bancar el fuego no era dominar la naturaleza. Era comprar unas pocas horas más de calor. Y si despertabas y aún había una brasa encendida, esa era tu victoria del día. Y suficiente para seguir luchando una noche más contra el invierno. Capítulo 6. La lasaña humana. En tiempos medievales, la frase «cuantos más mejor» no era solo sobre fiestas. Era una estrategia de supervivencia invernal. Cuando el fuego titilaba y los vientos helados silbaban por cada grieta, solo quedaba una fuente de calor verdaderamente confiable: el cuerpo de los demás. Y si eso significaba dormir mejilla con toda tu familia, los vecinos, el ganado e incluso una oca confundida, pues así sería. Olvídate del espacio personal. Ese concepto ni existía. En las noches más frías, la meta no era comodidad, sino simplemente no despertarse pegado al suelo por haber congelado el trasero. Familias enteras se apiñaban en el rincón más cálido de la casa, envueltos en cualquier trapo que pudieran encontrar. Formaban algo que solo puede describirse como una lasaña humana de ronquidos, capas y esperanza. Los niños más pequeños se metían entre los padres. Los abuelos quedaban en las capas exteriores. Y si tu prima Ethel aparecía sin avisar, bueno, siempre había hueco para uno más. Si tenías suerte, te tocaba dormir en el centro, el núcleo donde el calor humano venía de todos los lados. Si no, dormías en la orilla. El equivalente medieval de dormir junto a la puerta de un congelador industrial. Y pobre del que se moviera demasiado durante la noche. Un solo giro para acomodarte y podías lanzar a la tía Moret directo a la corriente de aire junto a la pared. Felicidades, ahora eres el villano familiar. Hasta la cama, si había, era compartida. Un gran colchón de paja aplastado por generaciones enteras cada noche. Y como la higiene no estaba precisamente ganando premios en esa época, digamos que el aroma no era ideal. Pero cuando es eso, la congelación, uno deja de ponerse exigente. El calor corporal no solo era agradable, era estratégico. Incluso había guías medievales que recomendaban organizar el grupo con las personas más fuertes y cálidas en los bordes, como si fueran escudos humanos contra el frío. Los bebés y ancianos, más frágiles, se colocaban bien en el centro, protegidos como los pequeños hornos biológicos que eran. Y aunque todo esto nació de la necesidad, con el tiempo también se volvió parte de la vida familiar.
noches largas compartiendo cuentos, canciones y conversaciones inusualmente profundas. Todo bajo una misma manta de lana áspera y resoplidos bovinos. Así que la próxima vez que tu perro te quite la manta o tu hermano te robe el edredón, recuerda, al menos no estás peleando por un rincón tibio entre tu tío roncador y una cabra crítica. Capítulo 7. Dormir con la vaca, literalmente. Si creías que tener compañeros de habitación ruidosos era difícil, los campesinos medievales te querían presentar a sus compañeros de habitación invernales. Vacas, cabras, cerdos, gallinas. Básicamente todo lo que tuviera pulso y generara un poco de calor corporal. Meter a los animales en casa no era una excentricidad rural. Era una cuestión de supervivencia. El ganado generaba calor, y en una choza mal aislada donde el viento aullaba más fuerte que tu estómago, cada grado extra contaba. Además, si tu cabra dormía pared con pared contigo, era menos probable que te la robara el vecino a mitad de la noche. 2 problemas resueltos de una sola vez. De noche la casa se convertía en un horno viviente. Gallinas anidaban en los rincones. Cerdos resoplaban cerca del fuego. Vacas descansaban como reinas contra las paredes, rumiando como si pagaran alquiler. ¿Glamuroso? Para nada. Si alguna vez estuviste atrapado en un coche durante un viaje largo con alguien que olvidó ducharse, imagina eso. Pero es una vaca. Es invierno. Y no hay puertas para abrir. Para cuando llegaba la primavera, el perfume acumulado del invierno era legendario. No necesitabas encender velas aromáticas. Tus fosas nasales ya estaban en una montaña rusa sensorial. Pero los campesinos medievales desarrollaron una especie de nariz selectiva. No se quejaban mucho. Sabían una verdad incómoda. Más animales dentro, menos dedos congelados por la mañana. Incluso había jerarquías térmicas. Las vacas grandes y cálidas se colocaban en los lugares de honor cerca de la familia. Las cabras, más rebeldes, entraban igual aunque no quisieras. Las gallinas dormían en vigas o cestas. Y los cerdos, bueno, ellos dormían donde les daba la gana, generalmente en medio del paso. Claro, todo esto venía con riesgos. Que una gallina decidiera que tu cabeza era un buen nido, o que pisaras algo sospechoso al despertar. Pero a pesar del ruido, los olores y la posibilidad de un golpe de pezuña, los campesinos sabían lo esencial. El frío mata. Y una vaca tibia, aunque babosa, podía ser la línea entre la vida y la muerte. Capítulo 8. Moda medieval. Sobrevivir antes que oler bien. Durante los inviernos medievales, la moda no era cuestión de estilo, sino de no morir congelado. Los campesinos no hojeaban catálogos buscando la última tendencia. Ellos se vestían como si fueran a la guerra contra la parca. La regla era simple. Si lo tienes, te lo pones. Todo, a la vez. Primero venía la túnica interior, una camisa de lino áspera, y probablemente no muy limpia. Encima, una túnica más gruesa de lana. Y si tenías una tercera, mejor todavía. Después, unos calzones o leggings que se caían en las rodillas. Una capa áspera sobre los hombros. Y si eras realmente afortunado, una piel de oveja parcheada encima. Como un trofeo peludo. ¡Felicidades! Ahora estabas 10% más caliente y 90% más irritado. Botas, lujo total. Muchos campesinos envolvían los pies en trapos o harapos viejos y los metían en zuecos de madera. ¿Seguía mordiendo el frío? Añadías otro trapo y rezabas por no perder un dedo del pie. ¿Y lavar la ropa? Buena suerte con eso. Lavar en invierno significaba ir a un arroyo congelado, romper el hielo y luego esperar 2 días a que se secara tu única camisa. Si no se congelaba y quedaba como un témpano textil. Así que la mayoría optaba por apestar un poco, o mucho, pero sobrevivían.
y al parecer eso valía más que oler como flores. De hecho, la acumulación de suciedad y grasa corporal tenía un curioso efecto secundario: aislaba. Esa capa de mugre cerraba los poros del tejido, bloqueando el viento como una chaqueta de Gore-Tex medieval, solo que más grasienta y menos aceptable en sociedad hoy día. Accesorios como gorros, bufandas y guantes eran auténticos tesoros. Un simple gorro de lana podía significar la diferencia entre despertar bien o con el pelo congelado a la pared. Los guantes eran hechos a mano con lo que se encontrara: restos de cuero, trozos de tela. A veces parecían más disfraces tristes de marionetas que ropa funcional. Y los niños los envolvían tanto que parecían nabos con patas, tropezando por la casa como pequeñas bolas de tela. Estilo y elegancia nunca oyeron hablar de ellos, pero el calor, ese sí era el verdadero lujo medieval. Así que la próxima vez que te quejes por tener que ponerte 3 capas para salir, recuerda, los campesinos medievales llevaban medio armario encima, olían como un granero, y se sentían afortunados por ello. Capítulo 9. La mugre como armadura. En el manual de supervivencia del campesino medieval, la suciedad no era un accidente, era una estrategia. Hoy, si estás cubierto de grasa, barro y polvo, la gente asume que has tocado fondo. Pero en el invierno medieval, eso significaba que estabas jugando a lo seguro. Porque la realidad era esta: la ropa limpia es aireada, y lo aireado no abriga. La ropa recién lavada, sobre todo el lino, era sorprendentemente mala para mantener el calor. Sí, era transpirable, una cualidad estupenda cuando hace calor. Pero cuando el aire exterior está entre hipotermia y arrepentimiento instantáneo, lo transpirable te puede matar. Ahí es donde entra la mugre gloriosa. Con cada día sin lavar, los campesinos acumulaban capas de barro, grasa corporal, aceites naturales y polvo de caminos. Esto se incrustaba en sus túnicas, capas y calzones, rellenando los huecos entre los hilos del tejido y creando una armadura antifrío de mugre medieval. Sí, olías como una cabra deprimida, pero estabas caliente. Algunos incluso creían que bañarse demasiado en invierno te enfermaba. Y viendo lo que implicaba bañarse, agua congelada, cero calefacción, jabón escaso, es comprensible que el baño quedara reservado para ocasiones muy especiales como la visita del obispo o tu propio funeral. ¿Lavar la ropa interior? Ni hablar. Simplemente te ponías una nueva capa encima. Después de un par de semanas, te convertías en un museo andante de manchas históricas, cada una contando una historia. Ah, sí, esta es del día que resbalé en el barro y casi muero. Buenos tiempos. A ojos modernos, los campesinos parecían y olían como si hubieran renunciado a la higiene. Pero ellos sabían mejor. Esa túnica crujiente y grasienta era su escudo térmico contra la muerte por congelación. No era glamuroso. Pero congelarse por oler a rosas, no, gracias. Además, en un mundo donde todo el mundo apestaba igual, nadie se ofendía. La anosmia comunitaria era parte del trato. Nadie olía mal, porque todos olían mal. Así que sí, en el invierno medieval la mugre no era fracaso. Era moda, era funcionalidad. Y si tenías una buena costra de grasa y polvo para cuando llegaba febrero, estabas ganando. Capítulo 10. Dormir sobre paja y esperanza. Si pensabas que los campesinos medievales pasaban el invierno acurrucados en mullidas camas de plumas con colchas bordadas, piénsalo de nuevo. La realidad era bastante más rústica. Y por rústica queremos decir, vamos a dormir sobre un montón de plantas muertas y rezar para no despertar con pulgas en los párpados. Las camas, si tenías una, eran marcos de madera toscos. Nada de cabeceras elegantes o patas torneadas.
Encima, un gran saco relleno de paja, heno o juncos secos. Eso era todo. Sin viscoelástica, sin muelles, sin confort. Solo un crujiente, desigual y a veces punzante colchón que olía un poco a granero y arrepentimiento. Cada vez que te movías, la cama protestaba. Un sinfín de crujidos, estallidos y de vez en cuando una paja traicionera que se te clavaba en la espalda. Algunos ni siquiera tenían marco. Tiraban la paja directamente sobre la tierra del suelo, creando una experiencia de descanso en el suelo natural que hoy algún influencer llamaría conexión con la madre tierra. En aquella época lo llamaban no tengo cama, cállate y duerme. Pero los problemas no acababan en lo incómodo. La paja se aplastaba con el tiempo, se llenaba de moho y se convertía en el resort de lujo de piojos, pulgas y otros bichos con nombres que preferirías no saber. Cambiar la paja era un evento especial. Si eras muy ordenado, lo hacías un par de veces al año. Si no, lo cambiabas cuando tu cama empezaba a moverse por sí sola. Los juncos eran otra opción popular. Largos, flexibles y fáciles de recoger. A veces se mezclaban con hierbas aromáticas como lavanda o romero para intentar disimular el olor, que, seamos honestos, no era sutil. Durante un día olían bien. Después se mezclaban con el barro, los restos de comida, los animales, y se fundían en el ecosistema húmedo y crujiente de la vivienda. Y luego estaban los compañeros de cama no invitados. Pulgas, piojos, chinches. Cualquiera que se despertara rascándose más de lo que había dormido. Estaba teniendo la experiencia auténtica medieval. A pesar de todo, estas camas miserables eran salvavidas. Una montaña de paja podía ofrecer una barrera vital contra el suelo helado. Y dormir en grupo encima de ellas generaba bolsas de calor corporal compartido. Calefacción central campesina. Así que la próxima vez que te metas en tu colchón ergonómico, con tu edredón nórdico y tu pijama de franela, recuerda que hay un campesino medieval que te observa desde la historia con media dentadura, envuelto en lana áspera y diciendo: debe ser lindo eso, ¿eh? Capítulo 11. Tapar grietas o morir en el intento. En una casa medieval, cada rendija, hueco o agujero era una invitación abierta al invierno. Y créeme, el invierno aceptaba encantado. Las paredes hechas de palos y barro seco, recordemos el glorioso Watland Dove, se agrietaban, encogían, filtraban viento, nieve e incluso pájaros curiosos. Los techos de paja eran poco más que coladores invertidos. Y las puertas, bueno, a veces eran literalmente una tabla que se apoyaba en la entrada. Así que, ¿qué hacían los campesinos? Sellaban todo como si su vida dependiera de ello. Porque efectivamente así era. No existía la silicona, ni las espumas aislantes, ni las ventanas de doble cristal. Existía, en cambio, musgo húmedo, trapos viejos, excremento animal y una paciencia inhumana. El musgo era especialmente valioso, suave, fácil de encontrar y con buena capacidad de relleno. Se metía entre las grietas de las paredes, en las ventanas, incluso en los huecos del techo. Era como la masilla ecológica medieval. Los trapos se empujaban en los marcos de las puertas y ventanas. Y cuando no había suficientes, se usaban puñados de heno, ramitas, hojas secas o cualquier cosa que bloqueara el viento, aunque fuera por unas horas. ¿Y el estiércol? Oh, sí. Aquí vuelve nuestro viejo amigo. El estiércol, especialmente el de vaca, se mezclaba con barro y paja para crear una pasta selladora. Se aplicaba con la mano, con una pala o con una tabla. Y una vez seco era sorprendentemente efectivo. Olía mal, sí, pero al menos te permitía no morir. ¿Estaba bonito? ¿Number era cómodo de aplicar? Tampoco. ¿Funcionaba? Mejor que no hacer nada.
Algunas familias incluso colgaban alfombras o mantas gruesas sobre las paredes interiores, creando una segunda capa de protección térmica y estética. Eso sí, esas telas absorbían el humo, el olor, la humedad y todo lo demás. En poco tiempo se convertían en una especie de esponja sensorial del horror doméstico. Pero lo importante era que la casa resistiera. Y si eso significaba vivir dentro de un iglú de barro, paja y estiércol, pues adelante con el diseño rústico extremo. Porque en el invierno medieval nadie juzgaba tu decoración. Lo único que importaba era que no pudieras ver tu propio aliento dentro de casa. Capítulo 12. Cena congelada y pan como ladrillo. Sobrevivir al invierno medieval no solo era cuestión de calor, también era cuestión de no morirse de hambre. Y aquí viene la parte dura. El invierno no ofrecía comida nueva. Solo te dejaba lo que habías logrado guardar. La cosecha ya había terminado. Las verduras frescas eran un recuerdo borroso. Y cada día que pasaba, tu despensa se parecía más a una cueva con telarañas y esperanzas secas. Lo que había era nabos, cebollas, legumbres secas y pan, si es que aún no se había endurecido como una piedra funeraria. El pan medieval ya de por sí era denso, oscuro y difícil de masticar cuando estaba fresco. Pero tras unas semanas en invierno se convertía en un arma contundente. No era raro que tuvieras que remojarlo en sopa o agua caliente para poder comerlo sin romperte un diente. Sí, es literal. Muchos campesinos perdían piezas dentales por culpa del pan duro. La comida peleaba contigo. Las sopas y guisos eran la salvación. Se cocinaban en una gran olla colgada sobre el fuego y cada día se le añadía algo nuevo. Cebolla vieja, huesos, un trozo de grasa, pan desmigado, agua y una pizca de resignación. A esto lo llamaban a veces potaje eterno o sopa perpetua. Una receta que nunca empezaba desde cero. Solo seguía, y seguía, y seguía, como tus ganas de primavera. ¿Carne? Solo si habías matado un cerdo antes del invierno y habías logrado curarlo con sal o ahumarlo. El jamón colgando del techo era como oro comestible, pero se comía poco a poco, con una devoción casi religiosa. Una lonchita cada semana, tal vez, si no se lo comía antes el hijo favorito del señor feudal. Verduras frescas, solo las raíces duras, como nabos, colinabos y zanahorias. Pero hasta ellas, si se congelaban, se volvían blandas, con sabor aguado y triste. Como si la huerta también estuviera deprimida. Y luego estaba el almacenamiento. Todo lo que tenías debía protegerse del frío, pero también de las ratas, del moho y de los ladrones. Algunos enterraban sus reservas bajo tierra. Otros colgaban las cebollas del techo como si fueran guirnaldas aromáticas. Y otros simplemente rezaban para que las ratas estuvieran más interesadas en la casa del vecino. El hambre era real, y cuando llegaba febrero lo llamaban el mes del hambre. Era el peor. Lo almacenado se estaba acabando, y lo nuevo aún no crecía. Las reservas bajaban, las raciones también, y la esperanza, flaca, como todos en la aldea. Pero aún así, cada cucharada caliente de ese guiso inacabable era un triunfo. Una pequeña victoria contra el invierno. Y una promesa. Solo tenemos que aguantar un poco más. Capítulo 13. Invierno, oscuridad y fe. El invierno medieval no era solo una prueba física. También era una prueba espiritual. Días cortos, noches interminables, frío que parecía no tener fin, y un silencio que en ocasiones se sentía más pesado que la propia nieve. Para los campesinos esto no era solo una estación dura. Era una época en que Dios los estaba poniendo a prueba. Y cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas podía sentirse como una señal del cielo o del infierno. Muchos vivían el invierno como una especie de penitencia colectiva.
El hambre, el sufrimiento, el dolor eran parte del plan divino. Y sobrevivir cada día era interpretado como una bendición. Las oraciones aumentaban. Las iglesias, frías y sombrías, se llenaban de campesinos que rezaban por comida, calor, salud o simplemente por no morir esa semana. A veces lo hacían en voz baja, temblando. Otras veces cantaban salmos con una fuerza que desafiaba el hielo. Pero no todo era fe pura. También había miedo, mucho miedo. Las largas noches invernales eran el territorio favorito de los malos espíritus, según el pensamiento de la época. Brujas, demonios, criaturas del bosque y almas en pena. La oscuridad lo cubría todo. Y dentro de esa negrura podía esconderse cualquier cosa. Algunos evitaban salir después del atardecer. Otros colgaban amuletos en las puertas, ramas de acebo o símbolos religiosos para mantener alejadas las fuerzas oscuras. Las enfermedades que surgían en invierno también se veían como castigos divinos o maldiciones. Un niño que enfermaba de repente, una vaca que moría sin explicación, una fiebre que arrasaba a una familia entera. Todo podía tener un culpable visible o invisible. Y si no era Dios, era alguien en la aldea. La bruja sospechosa, el viejo que vivía solo, la mujer que curaba con hierbas. Así nacían acusaciones, miedos y más de un linchamiento silencioso en nombre de la purificación. El invierno sacaba lo peor y lo mejor de la gente. La solidaridad aumentaba, vecinos compartiendo caldo, leña o espacio junto al fuego. Pero también crecía la desesperación, y con ella la búsqueda de algo a lo que culpar. Para soportar todo eso, la fe se volvía como el fuego del hogar, imperfecta, humeante, a veces débil, pero necesaria. Rezar no calentaba los pies, pero calentaba algo por dentro. Y en las noches más frías, eso bastaba. Capítulo 14. El milagro de la primavera. Y un día, sin aviso, algo cambiaba en el aire. El hielo dejaba de crujir tanto bajo los pies. La luz del sol duraba unos minutos más. Los cuervos graznaban diferente. Y por primera vez en meses el barro no te llegaba hasta los tobillos. Era sutil, pero para el campesino medieval, eso era el anuncio de un milagro. La primavera estaba viniendo. Después de tantas noches heladas, tantas capas de ropa, tantos rezos y tanto pan duro como piedra, la vida comenzaba tímidamente a regresar. Los primeros brotes verdes eran saludados como si fueran santos. Las ovejas preñadas eran símbolo de renacimiento. Y la llegada del deshielo era como si el cielo se abriera lentamente para dejar pasar la esperanza. Las reservas de comida estaban al mínimo, la ropa raída, los cuerpos delgados y cansados. Pero las almas seguían aquí. Una vez más lo habían logrado. Habían sobrevivido al invierno. Nadie lo celebraba con fuegos artificiales ni banquetes. No había flores, ni música, ni discursos. Solo una mirada compartida entre vecinos, una olla un poco más llena, un suspiro que ya no se empañaba tanto, y una sonrisa pequeña, honesta y dura como el suelo que volvían a sembrar. Volvían los días de trabajo interminable, los campos, el estiércol, las herramientas, la lucha diaria, pero también volvían los colores, los sonidos, los pájaros y el calor. Volvía la vida. Y aunque sabían que otro invierno vendría, más tarde o más temprano, también sabían que si lo habían vencido una vez, podían hacerlo de nuevo. Porque ser campesino medieval no era solo arar la tierra, era aprender, generación tras generación, a soportar lo insoportable, a vivir con poco, a cuidar a los suyos y a encontrar luz incluso en la noche más larga del año. Ese era su verdadero legado. No castillos, no guerras, no libros, sino esto, haber resistido.